Si hay algo que no podemos prever nunca, y algo frente que en el momento tampoco podemos hacer mucho, es un terremoto. Desgraciadamente ahora estamos viviéndolo, ahora en estos tiempos, en Málaga, en el sur de España, porque entre otras cosas estamos en una zona sísmica. De hecho, es la unión de dos placas, la eurasiática y la africana, si no me equivoco, y bueno, eso hace que estemos en una zona de, yo diría, alto riesgo. Habéis dicho riesgo moderado, pero bueno, todo relativo, ¿no? Contándonos un poquito por qué tenemos terremotos en esta zona sur. Bueno, en riesgo efectivamente moderado, sobre todo comparado, ¿no?, con otras zonas. Yo estaba del viviendo planeta. en el cinturón de fuego y os puedo decir que después de vivir allí una temporada, esto te hincha del rey. O sea, te despierta con un terremoto y sigues durmiendo. Porque aquellos sí son terremotos. Sí, ¿no? Y además cuando en zonas más preparadas, ¿no?, vamos a llamarle en lo que te iba a Sudamérica y demás, en Chile, por ejemplo, realmente el terremoto como el que tuvimos el otro día, para ellos son simples temblores, ¿no?, que casi desayunan con ellos sí. con bastante asiduidad, ¿no?, con lo cual no, la preocupación que tienen ante ellos es bastante menor, ¿no? Bueno, contanos por qué ocurren aquí y por qué es moderado en vez de alto. Bueno, o sea, realmente la cuestión es lo que tú acabas de comentar. Realmente estamos en una zona de contacto entre dos placas tectónicas, ¿no? Y entonces, pues, toda la zona, vamos a llamar, del Mediterráneo, porque prácticamente esa falla se distribuye a lo largo de lo que sería la costa africana, prácticamente hasta la zona de Turquía, con lo cual, pues, todos los países del sur de Europa están tocados por esa falla, ¿no? Entonces tendríamos España, Italia, Grecia, Turquía, y a medida que nos acercamos hacia Turquía se va incrementando ese nivel de intensidad sísmica, ¿no? Por ejemplo, en Turquía los terremotos suelen tener una magnitud bastante más importante que en España, ¿no? Por eso en España es más moderado, porque la fricción, digamos así a nivel simplificado, entre esas placas tiene menor intensidad, ¿no? Que por ejemplo esa fricción que se produce más hacia el oeste, ¿no? hacia el este, perdón, hacia Turquía, ¿no? Ese es el motivo de que ocurra. Exactamente. Pero luego también hay distintos tipos de terremotos, ¿no? Distintos tipos de terremotos. Hombre, para empezar, lo que se esté moviendo, ¿no? Sí. O lo que provoque el tenemos movimiento, que ¿no? diferenciar, cuando siempre se habla de terremoto, en el concepto de lo que sería la magnitud y la intensidad del terremoto, ¿no? Siempre cuando escuchamos las noticias o los periódicos y demás, siempre nos dicen, ha sido un terremoto 7 en la escala Richter, o como tuvimos otro día, 6,3 en la escala Richter. Oye, ¿qué es eso? Eso es la magnitud del terremoto, es decir, lo que se ha podido medir empíricamente con unos aparatitos, ¿no? Entonces, pues se hacen unos cálculos y dice, oye, la magnitud de ese terremoto ha sido 6,3. Depende, pues, de muchas variables, de la profundidad a la que se ha producido el terremoto, etcétera, ¿no? Y después tenemos otro concepto que es la intensidad. Entonces, la intensidad es cómo nosotros percibimos ese movimiento. Es decir, si nos hemos despertado, si se han caído muebles, si se han producido daños en los edificios. Entonces, eso es, digamos, una medida más, llamémosle empírica, no empírica, más subjetiva, que la medida de la magnitud, que sí es más evidentemente, para el que medible. vive en un piso 11 frente al que vive en un piso 1, la intensidad varía tremendamente. Efectivamente, varía. ¿Y la escala Richter no era una escala cualitativa en su origen? ¿O es medible? No, es medible por unos aparatos. Tiene, de hecho, una expresión. La escala 7 es cuando en terremoto y doblan las campanas. O sea, no sé si esa es la intensidad, esa es un poco la diferencia que hay entre una y otra, ¿no? Exactamente, cuando tú miras esa escala cualitativa es digamos, la escala intensidad. Entonces, por ejemplo, cuando medimos magnitud, se habla de Richter, o más modernamente, porque en realidad Richter es una escala que ya se ha dejado de utilizar, sería la escala de magnitud de momento. Entonces, todo eso tiene una lectura más subjetiva, que es lo que tú comentabas de las campanas. Es decir, oye, el terremoto de magnitud 6 puede provocar o no que se muevan las campanas en función, por ejemplo, de la distancia que tenga la ciudad donde está situada esa iglesia con campana al punto en el que se ha producido el terremoto. Y también de cómo esté construido. Hombre, claro, la iglesia. efectivamente, ya entramos dentro de la consideración de otra serie de factores, ¿no? Ya nos empezaríamos a hablar de, por ejemplo, el índice de vulnerabilidad que puede tener un determinado edificio, que por supuesto depende de dónde está situado, el tipo de terreno en el que se cimenta, qué tipo de construcción tiene, tipo de estructura, número de altura, etcétera, ¿no? Una pregunta referida también a tu... que eres arquitecto. Me no. acaba de preguntar. No. ¿Y en una tienda de panderetas cuál sería? Tiene que ser terrible, ¿eh? Se me ha ocurrido en la tienda de pandereta, digo, vaya, tiene un drama el pobrecillo. Es que no me podía el que le aguantar, pille tío. dentro ya. Bueno, no, pero eres arquitecto y también especializado en esto también de edificios patrimoniales y tal. Yo estaba preocupado también porque, claro, si la intensidad, la magnitud es grande,
la pregunta obvia es decir, ¿dónde me voy que estoy más seguro? Yo pensaba, pues nos vamos a la Cazaba de Málaga porque lleva 1000 años y no se ha caído, pues será el sitio más seguro. ¿Es así o...? Claro, ese es uno de los... De hecho, tu estudio va por ahí, ¿no? Claro, esa es una de las grandes... Como lo comentaba al principio del programa, tú, aparte de doctor en arquitectura, has hecho un estudio... Sí, de hecho, la tesis doctoral que yo hice era sobre comportamiento sísmico de edificios históricos, ¿no? Vale, entonces la investigación iba un poco por ahí, ¿no? Porque realmente cuando uno consulta las normativas más novedosas, la de España, por ejemplo, del año 2002, pues realmente cuando la lees con tranquilidad ves que se penalizan realmente los edificios que tienen construcciones antiguas, es decir, los edificios que están hechos con mampostería, fábricas de ladrillo, etcétera, prácticamente hoy día casi se quedarían fuera de norma, estarían fuera de norma, no se podrían hacer. Entonces dice, bueno, entonces edificios como la Alcazaba, ¿cómo es posible que estén resistiendo, ¿no? Entonces, pues por ahí va un poco la investigación. Yo siempre pongo un ejemplo, que es que en el terremoto de 1905 en Los Ángeles, ¿no? Que prácticamente toda la ciudad quedó arrasada, y uno de los pocos edificios que se mantuvo en pie fue la Misión Dolores, que fue el primer edificio que construyeron los españoles cuando llegaron allí. Entonces dice, bueno, pues algo habrían hecho bien y algo bueno tienen este tipo de edificios para mantenerse pues adecuadamente, ¿no? Aunque hablen de los españoles. Por ahí van un poco las investigaciones. Entonces dice, claro, esos edificios tienen una serie de patrones y de parámetros que hacen que se comporten. ¿Cuáles son esos muy bien, patrones? ¿no? ¿Cuáles son esas? ¿Qué es lo que tienen que le hacen resistir tanto? Por ejemplo, la propia configuración, sobre todo esos edificios, lo que donde se reforzaban estructuralmente era en la propia configuración constructiva. Por ejemplo, cuando tú ves la norma sísmica, siempre te dicen los edificios que mejor, simplificando mucho, ¿verdad? Los edificios que mejor se comportan al sismo son aquellos que se construyen, tienen una estructura simétrica. Bueno, pues tú empiezas a ver las construcciones tradicionales, ¿no? Como el Alcazaba, y dice, claro, la torre, planta cuadrada. Van teniendo refuerzos horizontales, ante acciones horizontales, que devienen un poco de su propia construcción. Por ejemplo, en las catedrales góticas, ¿no? Los arbotantes. Los arbotantes están hechos para resistir las acciones horizontales de la propia estructura. Claro, resisten acciones horizontales, luego, por tanto, un sismo, que es una acción horizontal, también están influyendo en su resistencia, en la mejora de esa resistencia. Jonathan, mucha gente dice, hoy mi casa es segura porque mira y tiene muchas columnas o tiene una estructura, unos cimientos tremendos. Ahí hay dos cosas que influyen, vale, la solidez y la flexibilidad, ¿no? Entonces, efectivamente. ¿podemos estar tranquilos porque veamos que tenemos muchas columnas, muchas vigas y demás? Hombre, a priori sí, sobre todo si estamos a partir de edificios más recientemente. La primera norma española fue de aproximadamente los años 60, la MV101. A partir de los años 60 más o menos... Fue cuando empezaron a desarrollarse las normas sísmicas, ¿no? La norma sísmica, digamos, la que tenemos actual es de 2002, la anterior era la NCS 94. La verdad es que, bueno, a partir de, vamos a decir, de al año 94, quizá un poco antes, los edificios pues han venido cumpliendo los requerimientos, ¿no? Los requisitos que marcaban esas normas, y por tanto pues han tenido a nivel estructural bastante buen comportamiento. O sea, bueno, casos excepcionales que ha podido ocurrir, ¿no? Pero donde fundamentalmente, donde creo yo que todavía tenemos que trabajar mucho es en el desarrollo de sistemas, no tanto frente a la estructura, sino frente a elementos constructivos. O sea, por ejemplo, aquí en Málaga, el único daño que veíamos el otro día que se había producido, por ejemplo, en Vélez, Málaga, decía, se ha caído la fachada de una tienda. Claro, no se había caído la estructura no ha sufrido daño, pero el elemento constructivo, es decir, la pared de ladrillo, pues en ese momento tendría algún error en su construcción que ha hecho que se desplomase, ¿no? Mira, yo hay una cosa que me preocupa con respecto a las construcciones en nuestra ciudad y con respecto a los terremotos. Si no me equivoco, en los últimos tiempos 2 garajes han provocado que se caigan 2 edificios. Es decir, abren un garaje al lado del edificio y creo que se cayó uno en la Alameda, ¿no? Por ahí cerca, en una esquina, y otro se cayó en no sé qué calle, ¿no? Es decir... Bueno, ¿por qué se caen esos edificios? ¿Precisamente por un fallo estructural o...? Sí, eso sí. Lo que pasa es que eso estamos hablando ya de otras cuestiones que no tienen tanto que ver con los terremotos, ¿no? Eso es por un tema de que, claro, cuando uno hace un tajo, digamos, al lado de un edificio, realmente lo que está es reduciendo la estabilidad en el terreno. Claro, el edificio se apoya sobre el terreno por la distribución de presiones que transmite el edificio al terreno. Si yo le hago un corte, estoy cortando esa interacción entre el edificio que tengo al lado y el propio terreno, ¿no? Entonces, por lo cual también el terreno influye muchísimo, ¿no? Sí, el tipo claro. de terreno. Un terreno arcilloso, claro, creo que es peor que un terreno más rígido. Claro, efectivamente. Por ejemplo, un ejemplo. O sea, vamos a suponer que yo construyo un edificio encima de un flan. Un terreno que se comporta como arcilla, un flan. Podríamos decir. Una arcilla, efectivamente. Un terreno muy blando. Eso, en el momento en que yo cojo y empiezo a mover ese terreno, evidentemente la vibración
con la que se está moviendo ese edificio es mucho mayor. El terreno está amplificando la onda con la que el terremoto está llegando. Si se cimenta, por ejemplo, en roca, funciona mucho mejor. Sin embargo, hemos visto en sitios como Japón cómo construyen edificios que de hecho se balancean, que digamos... Sí, con elementos mecánicos activos. Claro, es la combinación, porque nuestras normas sísmicas, por ejemplo, lo que van sobre todo es al incremento de la rigidez del edificio. Es decir, tenemos dos formas de actuar contra una acción horizontal. O nos quedamos rígidos y no nos movemos, o nos movemos mucho y liberamos la energía, como un árbol, ¿no? Sería el comportamiento. Entonces, claro, si rigidizamos mucho el edificio, pues ya sabemos que nuestros pilares van a ser muy gruesos, vamos a tener que reforzar determinadas uniones, y otro concepto, otra teoría que se puede aplicar sobre los edificios es precisamente la liberación de energía, es colocar, por ejemplo, unos amortiguadores en la base del edificio, en el cual, pues bueno, cuando llega la onda sísmica se produce esa liberación de energía, el edificio se mueve, a lo mejor se nos cae una estantería o se nos puede caer un cuadro, porque se ha movido más el edificio de lo que a priori se podría mover, pero como se ha liberado esa energía, pues el edificio como tal no sufre daño. También hay elementos activos, he visto edificios con péndulos. Efectivamente, un péndulo que se coloca en la parte superior, en la cubierta, entonces lo que hace es compensar el movimiento de esa estructura. Pero luego hay dos tipos de movimientos sísmicos, podríamos decir los horizontales y los verticales, telúricos tectónicos, creo que son la diferencia. ¿Cuál es lo más peligroso? ¿Los más peligrosos? ¿Los verticales? ¿Lo de los botecitos o lo de...? La onda es S, ¿no? La S y la T, no hay normalmente un movimiento tan puro. Siempre tiene que, claro, para que se produzca ese movimiento únicamente vertical, tendría que coincidir que el hipocentro, el epicentro, donde está justo debajo de tu edificio. Igual. Entonces va a dar igual. Siempre hay una mezcla, de los dos. Normalmente el horizontal siempre es el que más solicita la estructura. Y una pregunta técnica como arquitecto, ¿es mejor para un terremoto resistir una losa con cadena, etcétera, o pilote? A nivel de cimentación. Sí. Hombre, depende un poco de lo que estamos hablando, del tipo de terreno, ¿no? Normalmente si el terreno, la losa se suele utilizar cuando el terreno tiene una mejor capacidad, digamos, ¿no? El pilote, por ejemplo, me hace que la parte de arriba tiene poca resistencia, tengo que cimentar a una gran profundidad. Entonces, se comporta mejor la losa si la capa superficial del terreno no es blanda. ¿Por qué? Pues, por ejemplo, se pueden producir situaciones como se han producido en el terremoto de Northridge en Estados Unidos o en Japón, de vuelco completo del edificio. Sí, no se ha roto, pero se ha volcado. Efectivamente, en el año 2010 en Chile, concretamente, uno de los edificios que más daño sufrió fue porque estaba cimentado con losa y frente al movimiento resulta que volcó completamente el edificio. Con lo cual, claro, no sufrió daño en la estructura, pero el edificio sí se cayó entero, con lo cual como al final... que te puso la casa patas arriba. Como Totalmente. Bueno, y ahora la segunda parte del tema. Bueno, ya hemos visto que sí se tiene en cuenta ese riesgo sísmico a la hora de la construcción, que desde los años 60 se viene teniendo en cuenta. No sé si en la costa igual, porque con las prisas por la construcción, la luminosa, por ahí es lo que más miedo me da. Pero bueno, que en definitiva se tienen en cuenta que se pueden caer sobre todo partes externas. La primera recomendación, no salgan a la calle cuando hay un terremoto, porque igual no te cae el edificio, pero te cae una losa. O si estamos en la calle, no acercarnos a la fachada, es decir, alejarnos del edificio, ¿no? Porque siempre está la típica cornisa que se nos puede caer, o el parapeto, el antepecho de una ventana, o el parapeto de una azotea, ¿no? Que siempre se puede proyectar hacia la maceta, exterior, que aquí hay mucha. Una pregunta también de cara a quienes nos están viendo y oyendo. ¿El quicio de la puerta o debajo de la columna? Quicio de la puerta. Porque ahí dice, métete debajo del quicio de una puerta. Debajo de la columna no, debajo de las puertas no. Dicen pero pero que lo explique, porque siempre mucha gente dice, oye, te tienes que meter debajo de una puerta. Nos tenemos que colocar siempre en una zona en la cual, cuando caiga un objeto, hay una zona que se llama el triángulo de la vida, ¿no? Es decir, se comenta siempre, que se dice, no, hay que meterse debajo de una mesa, por ejemplo, para que no me caiga nada en lo alto. Realmente, ¿no? Uno lo que tiene que estar es cerca de un elemento vertical que tenga rigidez. O sea, ¿por qué? Una pared, por ejemplo, o incluso vamos a llamarle, pensemos en algo muy sencillo, la cama. Nos coge, estamos durmiendo. Si uno se echa de la cama al suelo, pero se queda pegado al lateral de la cama, cuando algo cae desde el techo, cae sobre la cama y cae sobre el suelo. No se vayan a pegar una estantería que se le va a ver encima. Pero genera un espacio, digamos, triangular, que es el que nos está protegiendo. Si nos metemos debajo de una mesa, siempre no en el centro de la mesa, sino pegado al soporte vertical, un detalle importante, que va a ser el que genere ese triángulo de la vida, ¿no? Y con respecto a lo que te he dicho, por ejemplo, aquí, donde estamos ahora mismo, estamos en el Hotel Posada, en el Parque Tecnológico de Andalucía, aprovechamos ya para hacer publicidad en Málaga y darle las gracias pues porque nos dejen que nos vengamos aquí a montar los programas.
Por ejemplo, aquí, un buen sitio sería hacia allá, ¿no? Hacia aquella Claro, columna pegado que hacia hay el paramento, enfrente. sobre todo, por ejemplo, nosotros tenemos aquí unas grandes cristaleras, ante la Lejos del vibración, el cristal. cristal, claro, lo primero que es lo primero que salta. Estamos muertos. Sí, los que estamos aquí en este Vamos lado. a morir. Hemos sentado aquí por eso. Bueno, entonces, sobre todo calma, que no salgan a la calle, lo más importante, porque bueno, Exactamente. cuando hay un terremoto suele haber réplicas, pero eso tampoco quiere decir que no pueda haber más terremotos todavía. Efectivamente, de hecho, siempre- se dice que estamos en una zona sísmica en la que cada 100 años debería de haber un temblor fuerte, un terremoto fuerte. Y esta vez vamos atrasados. Me refiero que estamos- que mira, todavía nos el- queda el fuerte por venir, ¿no? Sí, bueno, el periodo de retorno con el que se calculan los terremotos en España, y así se recogen en la norma, es de 500 años, ¿no? Entonces, bueno, pues podemos suponer que cada 500 años hay un terremoto de gran intensidad. Bueno, el último en Málaga, lo que pasa es que eso es a nivel teórico. Sí. Cuando uno se va a los terremotos históricos y se pone a estudiarlos, ¿no? Pues te das cuenta que el periodo realmente donde se producen terremotos de intensidad superior a 7, que es cuando ya se empiezan a producir daños en los edificios, es cierto que esos terremotos vienen a producirse con un retorno de aproximadamente unos 250 años, ¿no? ¿Y cómo vamos? Pues calcula. estamos ya ahí. Bueno, en fin, por eso, que no salgan a la calle, que se queden en su casa, que se acerquen a cualquier objeto que sirva de parapeto si se cae una pared o un mueble, cualquier cosa. Y que bueno, si no tienen eso, pues miren a ver si hay una columna, algún sitio que en definitiva vean que es una estructura que no se va a caer con la misma facilidad. No se pongan en medio de la habitación, porque si se cae el techo seguramente la mayor parte va a caer ahí. Claro. Y lo que hablábamos antes, debajo de la mesa, buscando la parte más resistente de la mesa, tampoco al centro. Si la mesa es de playa, tampoco se metan debajo de la mesa, busquen otro lado. Si piensen un poquito de una estructura que les pueda servir. Hay otra cosa, y quería decir algo que Sí, que yo estoy tranquilo, que el Big One lo tengo aquí al lado. Anécdota que Venga, yo que como vamos a otra anécdota, como siempre me dice, mira, hablado de las macetas que se ha caído, pues el general Pirro, griego, pues resulta ese que ganó la batalla y murieron más soldados suyos que del enemigo, por eso la victoria pírrica. Pues iba con un caballo por la calle y le cayó una maceta y lo mató. Yo no sé si fue un terremoto o fue que con un cubo Badis le dio, pero mató. Me acuerdo de la maceta y de Pirro. Anécdota. Toma, mamón. Antonio, ¿tú querías decir algo? Sí, quería comentar, no sé si lo tiene el siguiente bloque, hablar de los maremotos. No, es que voy a ello, es lo que quería hacer. Genial. Quería hablar de la segunda parte, que a mí es muy curioso, gracias por el apunte, lo iba a decir, pero bueno, ya Antonio ya nos conocemos. Precisamente el otro día hablando con alguien me dijo, ay, pues han dicho que si llegase de un poquito más hubiera habido un tsunami en Málaga. Entonces yo no le quise decir nada, no le quita la ilusión al hombre, ¿no? Además de quién se lo había explicado. Vaya a ser que fuera un catedrático, sí, digo yo. Pato, aquí te pato. Catedrático de todas clases, ¿no? De todas clases. O un vicerrector, que es peor. Bueno, en definitiva, que no le quise decir nada, pero sí sé que es muy difícil que en el Mediterráneo, por lo menos en nuestra latitud, con un terremoto como este, con la proximidad de las costas, ocurriera una especie de tsunami. Pero sí podría ocurrir si se dan otras circunstancias. ¿Tú has hecho un estudio sobre eso? A ver, la gente de nuestro grupo ha hecho distintos estudios. Pégate un poquito más al micro, por favor. Sí, verás, te comento. Efectivamente, para que en esta zona se diera un tsunami, pues se tendrían que dar magnitudes de terremotos que si miro unos registros históricos, pues no se tienen, ¿no? Por encima. A ver, en los sistemas de alerta de tsunami, para empezar a hablar de generar un tsunami por encima de 6,5. Y el nuestro, por ejemplo, era 6,3. Y ahora, Joder, tampoco definición. falta mucho, ¿eh? No, pero a ver, definición de tsunami. Si Por empezamos ejemplo, así ahí. no, a ver, te comento. Estos matemáticos Por son tan ejemplo, precisos, ¿eh? En ¿verdad? el. Hay que decir que es doctor en matemáticas, además. Que lo has calculado fríamente todo esto. No, te comento. A Faltan ver, 0,2, cuidado. Es que no es lo mismo, ¿eh? no, te comento. Por ejemplo, hace un par de meses, en una reunión que había gente de nuestro grupo, estaban en Dublín, y se produce un seísmo en las proximidades del mar Egeo. Y el seísmo era pues, en torno a 6,7, tal, y se declara una alerta de tsunami. Para ver ese tsunami, por ejemplo, para que te pueda hacer una idea, fue una olita que llegó a las costas italianas con del orden de 20 centímetros. O sea, es decir, nada. que efectivamente, tsunami, a verlo lo hubo. Lo único que ocurra es que desde el punto de vista de daños y tal, solamente... la forma de las placas tectónicas, ¿no? Que una esté Sí, bastante a más ver, que la otra. Sí, porque efectivamente. por lo visto, y me corriges tú, sí se podría dar el caso que hubiera un tsunami con una intensidad tan fuerte si hubiera un hundimiento de las fosas, es decir, del A ver, suelo oceánico, ¿no? Mira, cosas Digamos que tienen que ocurrir es que tiene que haber un desplazamiento vertical Y grande, ¿no?
grande o bien de placas, o por ejemplo el estudio que nosotros hicimos fue una conjetura con la que trabajaban gente del IEO, que haciendo campañas en la zona de Alborán, pues detectaron una zona que hubo un corrimiento, una avalancha, cerca de la dorsal de la isla, pegada a la isla de Alborán, ¿no? Hay una cuenca. Entonces, pues se pueden producir, igual que al aire libre, pues se producen derrumbes, pues ahí detectaron ellos, cuando pasaron en sus campañas, pues detectaron una zona de corrimiento de tierra. Entonces, lo que sí es cierto es que en determinadas situaciones, no con un evento excesivamente grande, seísmico, pues puede dar lugar a que se desestabilice una ladera de esa dorsal, genere un derrumbe de material submarino, y ese derrumbe de material pues va a generar un vacío que lo va a llenar el agua, por supuesto, y va a generar una onda que va a impactar pues en las costas. Lo que pasa es que los seísmos provocados por avalanchas se caracterizan, tanto submarinas como aéreas, se caracterizan por generar olas muy grandes localmente. Por ejemplo, el tsunami del que se tiene registro, que ha generado la mayor ola, es un tsunami que se produjo en Alaska, en la bahía de Lituya, en el 1950 y tanto, 60, no recuerdo exactamente, y las olas fueron de 250 metros, es decir, ¿250 metros llegó a costa? No, es que imagínate ahí lo que pasó. Bueno, son ya ni las películas de desastre, ¿no? No, ahí lo que pasó es que como consecuencia de un terremoto, pues se colapsó una ladera de una montaña, pegó contra el agua de la bahía, y es como si uno está en la bañera de su casa y de pronto coge una tabla muy grande y hace ¡buah! Y le empuja. Pues ¿qué pasa? Que todo el agua de la bañera sale fuera. Pues eso fue lo que pasó en la bahía. Fuera la cantidad de material que impactó sobre el agua fue tan grande que generó una ola que subió hasta una altura de 535 metros de altura. Tiene que ser una barbaridad verlo, ¿no? Eso, había gente que estaba pescando y que hizo surf. Pero surf con un barco. Surf con un barco. Entonces esa, por ejemplo, es decir, lo que se caracteriza por los seísmos provocados por avalanchas son que se generan olas muy grandes, pero al mismo tiempo son eventos muy locales. Por ejemplo, ese tsunami de la bahía de Alaska pues generó olas gigantescas en esos 12 kilómetros cuadrados, que una bahía además muy angosta, digamos que el agua estaba muy encajada, por eso también generó ese tipo de olas, pero en el momento que salió a mar abierto, pues se disipó la ola y prácticamente no tuvo efecto. Entonces, ¿qué ocurre con los tsunamis provocados por avalanchas en esta zona? Pues generarían olas grandes en la zona donde se produce, pero a medida que esa ola se va propagando, pues se va disipando. Entonces, por ejemplo, el que nosotros simulamos, ¿no? Como este evento hipotético que ocasionaría ese derrumbe en la zona, pues para que os hagáis una idea, la isla de Alborán, que está ahí en mitad, pues la ola pasó en esa cercanía de la isla, pues generaron olas del orden de por encima de 6-7 metros, es decir, pasó por encima y no quedaría isla, digamos, ¿no? Sin embargo, el impacto en la zona de Melilla, que está relativamente cerca, pues las olas no superarían más del 1,5 metros. Sí. Que bueno, son grandes, porque hay que pensar que la longitud de onda de ese tipo de olas no son las de un temporal, sino son longitud de onda mayor, es decir, que sí que genera inundación. No es la altura, es la cantidad de agua que viene detrás. Claro, yo siempre digo que el tsunami, lo que uno ve en la tele, se parece más a una ola surfeable que no realmente a una ola de tsunami. Es decir, el tsunami se parece más a que se desborda el mar, ¿no? A que sube el nivel. A que sube el nivel muy rápido, de forma muy, muy rápida. Se parece más a una inundación de río rápida, que va subiendo los márgenes y entra. No, como una ola que cae. Claro, efectivamente. Claro. Es decir, muchas veces se dice, bueno, pero a ver, en el tsunami del Índico, ¿no? O el de Japón, sí hubo zonas donde hubo olas que impactaron del orden de 30 metros, pero en muchos otros sitios el nivel de la ola la amplitud de la onda era 3 metros. Dentro del estudio habéis tenido en cuenta, habéis hecho también la simulación de hasta dónde llegaría el agua en Málaga con una olita. Sí, por ejemplo, ¿cuál es la ola mínima para que nos llegue el agua hasta los tobillos? Por ejemplo, para que llegamos a simular, pues evidentemente, a ver, ¿qué zona se nos inunda cada vez que llueve? Bueno, eso está claro, pero eso con qué de agua. Pues la zona, efectivamente, la zona de San Julián, Desembocadura, del Guadalhorce, toda esa zona ahí, pues evidentemente es una zona
que está... O sea, se lo lleva todo, ¿no? No, hombre, no es que se lo lleve todo, pero bastaría una olita de 1 metro, es decir, una onda De 1 metro, sí. del orden del metro. O sea, con 1 metro... Con 1 metro ya el agua, ten en cuenta que hay zonas, por ejemplo, que están incluso por debajo, por debajo. del nivel del mar. Entonces basta con que con que el agua se empiece a acumular. Es decir, nuevamente uno dice, bueno, 1 metro, ¿qué me estás diciendo? Pues el temporal que tuvimos hace poco había olas de 6 Sí, pero metros. una cosa es la ola y otra pero, el nivel claro, del mar. es que es el nivel del Para mar que la gente lo entienda, sube, la se diferencia acumula. entre una ola normal, por muy alta que sea, y una ola de tsunami es que la ola normal tiene principio y fin cortito. Claro, o sea, longitud un de agua, onda, efectivamente. Y lo otro es como si subiera todo el nivel del mar Claro. durante un buen rato. Claro, es que esa es la diferencia. Entonces no es lo no es mismo. tanto la altura como la longitud. Claro, efectivamente es 1 metro de agua sostenido Constante, en tiempo. Entonces eso hace que el agua se acumule y se acumule y se acumule y pase barreras como puede ser un paseo marítimo. Sobre el nivel del mar, ¿cuántos metros subiría un tsunami medianito aquí? Vamos, A ver, el que algo que nosotros- se pudiera dar en unas circunstancias extremas. A ver, por ejemplo, el que nosotros llegamos a simular, ya digo que era una cosa hipotética, que no es algo Sí, pues, que no hay del que, orden. no hay que asustarse todavía. No, era la ola que llegaba aquí en la zona, digamos, que más impactaba. Además, por la zona de la bahía había zonas que se producían efectos resonantes, es decir, que se suman, ¿no? Las amplitudes de las ondas, pues del orden del metro. Y ya con eso, pues bueno, es suficiente para que pueda inundar una franja litoral de 200, 300 metros. Vamos, que iban a poder bañarse ante a ti, ¿no? Hombre, no llegaría tan arriba. No, es decir, las zonas más bajas pues se llegaban a uno veía en la simulación inundaciones de zonas de 200, 300 metros tierra adentro, ¿no? Pero, En nuevamente altura poquita, ¿no? en la zona digamos más cerca a la desembocadura del Entonces, Guadalhorce. como tranquilidad a todos los que nos oyen. Sí, porque se que acaban de poner en vivimos venta esta zona. 20 chales en la zona de San Julián, acabo de ver. Es una manera de especular con el... Y una pregunta técnica, ya porque hay mucha gente confundida, yo también, uno de ellos, que el tema del calentamiento global, y pensamos, bueno, puede subir el nivel en Málaga, que sube 1 metro, porque el hielo se puede fundir, o realmente es porque ahí en Groenlandia se puede desprender como la montaña en Alaska, o se desprende y eso es lo que causa el tsunami. No, O las dos sería cosas. el nivel medio. A ver, yo no soy experto en calentamiento global, pero bueno, sería el nivel medio de la Sí. del No, mar pero del digo la mar iría razón. subiendo. La razón por qué subiría el nivel, porque se desprende Por fruto, por la cantidad de hielo agua. que se derrite, Mm. volumen de porque agua. cae una De hecho, montaña de hielo al agua, hay ¿no? una derrite, noticia- se derrite. Hay una noticia que dice que se está desprendiendo como el 25% de Groenlandia. O sea, una barbaridad. ¿Tú también la has visto, Francisco? Sí, lo que hay que recordar es que cuando pensamos, por ejemplo, en un iceberg en hielo que está flotando en el Lo agua, que vemos es- es muy diferente a lo que es hielo encima del terreno. Claro. El hielo que está encima del terreno, cuando se derrite, hace que el nivel del mar suba. El hielo que está flotando en el mar, cuando se derrite, no hace que el nivel suba. Claro, pues Y fíjate. entonces lo que pasa en Groenlandia, por ejemplo, es que hay grandes zonas de tierra y que tienen hielo encima, y ese hielo son glaciales Claro. que se están Por lo visto se está produciendo su fracturando una masa equivalente al 25% de Groenlandia. Dicen, si esto se termina de caer, puede subir, no recuerdo, igual me estoy pasando, 4 metros el nivel del mar global. Pero hay una cosa que tener en cuenta, es la forma de la Tierra. Es decir, no subiría los mismos metros en todos sitios, ¿no? Exactamente, y sobre todo depende mucho de la topografía local de la costa. Hay lugares donde... No, pero más por cerca las- del Ecuador o menos también. Es Sí, cuestión de- pero influye mucho eso, mucho la topografía de las costas influye muchísimo en que ese nivel de subida del mar sea mayor o menor. Hay muchos mares pequeños como el Mediterráneo que están relativamente cerrados, que están bien protegidos para la subida, y otras regiones que están más abiertas y donde subiría mucho más. A ver, se ha publicado hace poco un artículo y se veían grandes diferencias con eso, con una cierta cantidad de deshielo, grandes diferencias en la subida del nivel del mar en función del lugar concreto. Y habría ciudades concretas que están en muy alto riesgo de en este siglo tener grandes problemas debido al deshielo. Hombre, Venecia, imagínate, con poquito que suba. No hemos hablado de Venecia y un tsunami, ¿para qué? ¿No? Eso es peor que San Julián. A lo mejor tenemos suerte y mi barrio se queda en primera línea de playa. Bueno, la verdad que me gustaría seguir hablando más de este tema, pero es que pues, si no vamos a tener que cortar mucho, no para este directo, bueno, en este caso grabación que lo van a ver, porque bueno, podemos permitirnos lujo el tiempo que queramos, pero el audio de esto se transmite a través de Radio Málaga en el 94.0 de FM, también por internet, y ahí tenemos que ajustar unos tiempos, con lo cual vamos a tener que meter tijera, le va a tocar a Patri, ¿verdad? Y es una lástima, pero no nos queda más remedio, así que si quitamos la pregunta de alguno de vosotros, o la mía,
O quitamos a Paul. O quitamos a Paul, que Paul no se moleste, es cuestión de tiempo. En la versión internet está completa. Yo tengo una pregunta para Paul. Oye, pero esta no va atrás. Yo sí voy a meter una pregunta, aprovechando que Sí, soy ya el da que- igual, le metemos tijeras. como soy el que lleva el control de las cámaras, me puedo permitir estas cosas. Le has dado el botón de rombitos, me he dado cuenta. Ya Sí. estabas jugando tú con el Sí, cacharro. estoy jugando con las cosillas estas. Una preguntita. No sé si estoy equivocado. Quiero recordar que en Málaga sí que hubo un tsunami muy Cádiz. fuerte en el que hay registros históricos allá por el año 1800. 80 o algo así, después de Cristo. A ver, de la Hubo época uno, pero fue romana. por Cádiz, ¿no? a ver, ahora ¿O hay algunos registros de ese tipo? 155 en Cádiz. Ya te digo, no me he preparado el programa, solamente Sí. estoy tirando de Por memoria. Galáctico, claro. Sí, fue el terremoto del Cabo de San Sí, Vicente. ese. Sí. Ahora- Y me gustaría que brevemente, porque si no nos va a meter mucha tijera Javier Sí, o y una Patricia, lástima, ¿verdad? brevemente contaras en qué consistió ese terremoto y el origen. Y si se podría repetir esa circunstancia. A ver, aquí la zona, los tsunamis que se puedan provocar, van a venir, lo más probable, ¿no? Es que vengan o por seísmos de intensidad elevada, como el que se produjo, por ejemplo, frente al terremoto de Lisboa del 1755, que generó olas que llegaron a 10 metros a la provincia de Cádiz. Bueno, barrió Cádiz, Sí. Punta Umbría, Huelva. Pero venía y del tal. Atlántico. Que, En el claro, Atlántico, bueno, y que entró en el Mediterráneo. Esa onda entró en el Mediterráneo. También es cierto que buena parte de la energía pues se vio reflejada por el estrecho de Gibraltar. Y a nosotros los que más nos pueden impactar son aquellos que se generen básicamente en la zona de Argelia. Es decir, porque digamos lo más probable, es decir, que se puedan producir en la zona de Alborán, pues no por el tipo de fallas que tenemos, salvo que hubiera un mega deslizamiento, pero como he comentado antes, sí, localmente podrían ser olas muy grandes, pero a medida que se va abriendo, pues es más pequeñito. Entonces, los que más nos afectarían son los de la zona, los provocados frente a Argelia, cuanto que más ahí lejos- sí que cuanto hay... más lejos esté de nosotros, peor. No, En cierto modo, Es decir, más espacio necesariamente. para recorrer. Digamos que para que se produzca un gran tsunami, primero una condición necesaria es que se produzca un evento sísmico relevante. Entonces, para irse a buscar uno de estos en el Mediterráneo, nos tendríamos que ir como muy cerca de la zona de Argelia. De hecho, el último del que se tiene registro y que provocó ciertos daños, por ejemplo, en la zona de las Islas Baleares, pues fue uno del 2000 en frente a las costas de Argelia. O tendríamos que irnos ya hacia el Mediterráneo oriental, la zona de Turquía, como antes Jonathan ha comentado. Entonces ahí sí que debería haber un gran evento, tendría que haber un gran evento, y sí se podía propagar. Evidentemente, a nosotros nos llegaría bastante más atenuado. Hay una bota ahí de por medio que también... no sé. Claro, efectivamente, ¿no? Es decir, que nos llegaría bastante más atenuado. También se pueden provocar en el Mediterráneo, por ejemplo, de los que se conocen más grandísimos son por colapso volcánico, la isla de Santorini, por ejemplo, 1500 a.C. Entonces, también, es decir, por un colapso volcánico, erupción volcánica, entonces los italianos, por ejemplo, pues sí que también tienen zonas, digamos que los que a nosotros nos golpearían más fuerte serían esos, ¿no? Los que se provocarían por ese seísmo, como he dicho antes, en el Atlántico o en la zona más oriental del Mediterráneo. Bueno, pues esperemos que eso no ocurra o que quede muchísimo para que ocurra. Hemos llegado al final del programa, incluso nos vamos a despedir muy rápido. Yo quiero, en primer lugar, dar las gracias al Hotel Posada del Parque Tecnológico de Andalucía en Málaga, pues por dejarnos estas instalaciones en alternancia, precisamente con la del Colegio MIT, que vamos jugando con uno y con otro, y la verdad, que la variedad dicen que está al gusto, Javier. Y bueno, también quiero pues agradecer a Jonathan, gracias a Jonathan, arquitecto y además... De nada, con mucho gusto hemos venido aquí. Espero también el tema ya de terremotos y estructura. A Manolo, a Manuel o a Manu, no sé cómo quiere Manuel es doctor en matemáticas y también pues hemos visto que ha visto las posibilidades de los tsunamis, ha estudiado ese tema. David Bueno, gerente del CEMI y ahora mismo la cabeza en Málaga de este movimiento de Málaga Code. Y bueno, desearte suerte también, que sigas pillando adeptos. Conmigo ya has contado. A Francis Villatoro, que hasta hoy especialmente calladito. Yo he hablado muy poquito. Sí, es raro, menos mal que ha hablado al final. Está como Antonio Sevilla. Sí. Más o menos. Bueno, que como sabemos ya es parte del equipo del programa, así que la semana que viene le meteremos la lengua para que hable más. Paul Brown, muchas gracias. Sí, nombre del próximo terremoto en Málaga, el Big Juan. Big Juan. Víctor, recién estrenado vicerrector de proyectos estratégicos.
Sí, ya me puede hacer los mismos chistes que Antonio. Sí, yo creo que ya, sí. ya que la semana ahora- que viene vamos a empezar. Yo creo que Vamos a sí, hay que compartir. empezar. Javier Díaz, muchas gracias. Una puntualización, tú con la emoción del momento, a Francis Villatoro hay que meterle los dedos para que hable más, no meterle la lengua. A ver, La lengua. ¿De los dedos? ¿He dicho esa guarrería? Sí, lo ha dicho. Sí, lo ha dicho. A ver, Meterle ¿en la qué lengua. estabas He pensando dicho tú? tirarle de la lengua. No, he dicho meterle la lengua. Bueno, no. Que tirar para atrás. He dicho tirarle de la lengua. Que sí, que sí. No sé, hay hombre. Eso lo van a cortar, seguro. Dos tíos con barba que era muy Sea raro, como que sea te eso, digo. no lo cortes, Patrick. Yo he dicho. Creo que has dicho tirarme de la lengua. No, eso es lo que He he dicho dicho. meterle En la el lengua. sentido metafórico del término. Para atrás, que tiren para atrás. meterle los en cualquier dedos caso, para no. tirarle Te de la puedo meter lengua. los dedos para tirarte la lengua. Eso. Como mucho. Sí, sí, sí. Si tú quieres ya, lo hablamos hoy. Ahí está, ahí está. Porque Paul y Víctor ya, ellos ya. Yo me Ya quedo con una nosotros no pregunta, podíamos ahora que solo. están ellos, una pregunta No. para la Atlántida. Habla- Fue un tsunami. Fue un tsunami. Antonio Montero, Antonio Área Montero, 51 y en el área muchas gracias. Y la semana que viene igual lo hacemos en otro sitio, que no en el colegio, pero por un especial que ya se lo contaremos a Javier. Pues se tendrá que venir para allá, junto con Antonio Sevilla, también del colegio Vit. Patri, muchas gracias por hacer el sonido. Y bueno, por hacer también parte del VTR. La semana que viene vais a tener más trabajo, seguro, porque vamos a Sí, meter que más la material. fuerza vaya con ella. ¿Verdad que sí? Sí. Sí, bueno, yo digo la dama de Elche, más que la princesa Leila. Juan Antonio, buena gente, muchas gracias. Aquí estaremos la Pues próxima nada, semana. la próxima semana más.